Ahora nos toca el turno de nuestra cuarta panelista, que es Margarita Calderón. Como ustedes saben, pues la pandemia nos trajo miedo a todos. Todos tuvimos en algún momento miedo de alguna forma, miedo de estar enfermos, miedo de qué vamos a hacer si no trabajamos, diferentes situaciones nuevas que se acercaban. Entonces, Margarita Calderón, ella es una escritora mística y motivadora espiritual, de conciencia humana espiritual. Ella decidió hablar el tema el miedo. Y ella nos va a hablar acerca de sus experiencias afrontando el miedo, cómo es que el miedo ella lo utilizó a su favor en muchas ocasiones. Entonces ella nos va a dar ese testimonio el día de hoy. Yo agradezco a Margarita porque además de ser pues, escritora mística y es escritora del libro Un regalo divino con propósitos, que lo tengo aquí. Es un libro muy espiritual que habla acerca de sus experiencias en la vida y cómo ella pues, ha podido sobrepasar diferentes situaciones en su vida a través de su conocimiento metafísico que ella tiene. También tiene un audiolibro que vamos a estar sorteando después de su conferencia. Así que Margarita, yo le agradezco a ella, no solamente por estar el día de hoy, ella es además una amiga muy cercana a mí, pues estamos siempre en constante comunicación y mi vida ha cambiado desde que estoy cerca de ella. Es una mujer de mucha luz, a quien aprecio y tiene todo mi cariño. Gracias, Margarita, por estar ahí siempre, siempre pendiente de nosotras. Así que vamos a darle pase a escuchar pues a Margarita. Ahorita les vamos a compartir sobre el miedo. Gracias, Margarita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Calderón. Soy escritora y motivadora de conciencia humana y espiritual. Soy una escritora mística. Mi conocimiento es de metafísica y filosofía mística espiritual y la conciencia. Soy la presidenta y la fundadora de la Fundación Un Regalo Divino. Soy la escritora de un libro que he sacado, ¿verdad?, hace un año. Se llama Un Regalo Divino con propósitos, y un audiolibro también que tengo de temas de conciencia humana y espiritual, pero es más de reflexiones. Y bueno, voy a hablarles de unas experiencias que yo he tenido, ¿verdad?, para explicarles cómo he aprendido yo lo que el miedo le puede producir a uno en la vida. Yo les voy a compartir mis experiencias y espero, ¿verdad?, que con ellas pues ustedes, ¿verdad?, puedan aprender algo. Ese es el tema, ¿verdad?, del miedo, que también ahora estamos pasando por esta experiencia, ¿verdad?, de la pandemia. Yo aprendí a conocer el miedo cuando yo estaba muy pequeña. Soy originaria de El Salvador, nací en la ciudad de Santa Ana y llevo ya por este rumbo unos cuantos años. Y pues he aprendido con el conocimiento que les expliqué, ¿verdad?, que he tenido de la metafísica y la filosofía, a entender un poco más de las experiencias que nosotros vivimos en la vida. Y analizando todo eso, ¿verdad?, he llegado a la conclusión que por eso yo tuve que vivir esas experiencias, ¿verdad?, sobre el miedo, para poder ayudar con mis experiencias personales, que también están en mi libro. Siendo yo la hija más chica de mi familia, ¿verdad? Me gustaba salir a jugar con mis vecinas, porque ella no tenía con quién jugar en la casa. Y me le salía a mi mamá cuando ella no se daba cuenta. Era una niña, ¿verdad?, traviesa. Y tenía una vecina, ¿verdad?, que casi estaban en las edades que yo tenía. Y voy un día a buscar a una de estas niñas para poder jugar un rato, ¿verdad? Toco a la puerta de su casa y sale esta niña y ella me abre, una de las dos, eran dos hermanitas pequeñas. Y la más chica fue la que abrió la puerta y me pasa adelante. En el momento que me pasa adelante me lleva a su recámara para que empezáramos a jugar, cuando una tía de ella la llama y le dice que ya era la hora de comer. Entonces yo asumo pues que eso fue alrededor de mediodía. Entonces viene la niña y no quería que se dieran cuenta que yo estaba allí para que no se pasara el tiempo de que pudiéramos jugar. Y viene y me lleva a donde tenía una mesita de noche. En ese tiempo las mesitas de noche allá en mi país, ¿verdad? Arriba tenían una gaveta y abajo era un lugar, ¿verdad?, un poco grande, con una puerta donde podían las personas meter libros. Entonces
Viene la niña, como yo estaba también pequeñita, les estoy hablando alrededor de unos 6, 7 años, por ahí así, viene y me mete, me dice que me meta ahí adentro, ¿verdad? Y cierra la puerta de la mesita del lugar y pues echa llave y se va ella a donde la llamaron, ¿verdad? No sé cuánto tiempo estuve allí, pero creo que fue el tiempo suficiente, ¿verdad? Para que yo empezara a sentir mucho calor y empezar a sentir que me faltaba el aire. Y gracias a Dios, en el preciso momento que yo empecé a sentir eso, viene esta niña y llega y me abre la puerta. Yo salí de allí sin decir nada porque no tenía la conciencia, ¿verdad?, de poder saber qué es lo que estaba pasando. Y ella, pues, no sé si era un año menor que yo, pero era más chica, eso sí lo recuerdo. Tampoco, ¿verdad? No sabía qué es lo que me podía pasar, si no, pues no hubiera sucedido esa experiencia. Y ya como adulta y con el aprendizaje que yo he tenido, recordando esos episodios de esas experiencias, me di cuenta, ¿verdad?, de lo que el miedo le puede producir a uno. Que si yo hubiera realizado en ese momento con la conciencia de que yo me podía asfixiar, inmediatamente que ella me hubiera cerrado la puerta, yo hubiera empezado a sentir la asfixia. Pero como yo no sabía lo que me podía suceder, ¿verdad? Empecé a sentir la asfixia cuando sí de veras tenía razón de sentirla. Pero les digo esto porque uno con el miedo, uno prevé las cosas con anticipación y las empieza a sentir con anticipación antes de que sucedan, ¿verdad? Y con esta experiencia, pues yo puedo decirlo porque lo viví, ¿verdad? Lo que sucede por medio del miedo. Y luego tuve otra experiencia que también, ¿verdad? Esa fue en una excursión que nos llevó de parte de la escuela a un puerto. Y en ese lugar es el puerto, ¿verdad?, de la Unión. Nos llevaron de parte de la escuela y a mí me dieron permiso en mi casa y dijeron que sí, podía ir. Fuimos varias niñas, ¿verdad?, de parte de la escuela a conocer. Y nos llevaron, ¿verdad? Acampamos en una escuela y luego nos llevaron a ese puerto. Y como era yo una niña muy atrevida, ¿verdad? Entonces, allí en el puerto yo vi a lo lejos, ¿verdad?, que se veía un bulto, como que era una peña. Y le pregunto yo a una de las maestras que se habían hecho cargo de acompañarnos en ese paseo y no tenían conocimiento mucho de nosotras tampoco, que si yo podía nadar, meterme al lago, ¿verdad?, al puerto ese y nadar. Y ella, ¿verdad?, muy tranquila me dijo sí. Entonces, pues yo encantada, ¿verdad?, me fui y me metí y empiezo a nadar, ¿verdad?, de querer llegar a donde estaba eso. Y cuando llego al lugar, ¿verdad?, y veo para donde estaban todos, ¿verdad?, los que habían llegado, los niños y todo, veo, ¿verdad?, que se veía, o sea, pues que estaba lejos y me di cuenta de eso porque los veía ellos más pequeños. Pero, y me preocupé. Pero lo único que pensé, dije, ok, ¿cómo hago para regresarme? Y me llegó a mi mente, ¿verdad?, que si yo llamaba a alguien, pero dije, no me van a escuchar. Entonces empecé, ¿verdad?, a pensar cómo podía hacer para regresar, porque me había cansado en esa nadada que había dado. Y me tranquilicé pensando, ¿verdad? Dije, no, pues voy a nadar, ¿verdad?, despacio para poder llegar de regreso. Pero en ese momento nunca me puse a ver la inmensidad de agua que estaba a mi alrededor, ni a pensar en que me podían ahogar. Solo me enfoqué en mi mente de cómo llegar de regreso a donde estaban todos. Y ese fue mi enfoque. Entonces, esa experiencia, analizándola ya de adulta, ¿verdad?, y con mi conocimiento, digo, si yo me hubiera llenado de miedo, ¿verdad?, como ahora ya a mi edad, yo no salgo de ese lugar, porque mi miedo me hubiera dejado allí, ¿verdad? Me hubiera quedado ya allí en ese lugar, ¿verdad? Y me hubiera ahogado, yo no sé qué hubiera pasado, pero el miedo
es un obstáculo bien grande, ¿verdad? Y es lo que en realidad no nos deja a llegar ni hacer muchas cosas que nosotros, ¿verdad?, podemos lograr. Ahorita el tema, ¿verdad?, es de que el miedo lo imposibilita a uno, lo limita y todo, ¿verdad?, lo que le causa. Por eso les estoy contando estas experiencias, ¿verdad?, de que a mí no me detuvo el miedo porque no lo conocía. Y así como estuve en peligro por el miedo, también el no tener miedo me ayudó a que no me pasaran, ¿verdad?, ciertas cosas que también logré vencer, ¿verdad? Y pasar con la ayuda de Dios, claro. Y la última experiencia de esa, ¿verdad?, que les quiero compartir fue que también yo como a los 18 años, ¿verdad?, sufrí de un accidente, ¿verdad?, de una sobreintoxicación de unas medicinas, ¿verdad?, que yo tomé en mi país, recomendada, ¿verdad?, por una persona. Y este incidente, ¿verdad?, tuvo que suceder porque yo me empecé a tomar esas pastillas, ¿verdad?, que fue una cada 5 minutos en frente de mi padre, mi madre y una hermana mía que en ese tiempo estaba estudiando enfermería. Y ninguno de ellos pensó que por qué me tomaba esas pastillas una cada 5 minutos y que ya me había tomado muchas. Eso me hace pensar, ¿verdad?, de que esa experiencia yo la tenía que vivir, ¿verdad? Entonces, cuando llego yo a la número 18, porque el frasco nomás traía 20, yo empecé a sentir, ¿verdad?, un vuelco en mi corazón y una angustia por la sobreintoxicación que tenía. Y la primera alerta que sentí es que yo tenía que correr al hospital en ayuda. Gracias a Dios vivíamos cerca del Hospital San Juan de Dios, ahí en Santana. Y así como estaba, ¿verdad?, yo me fui para el hospital. Estuve tan cerca de la muerte, 18 pastillas en hora y media. Yo tuve la agonía de la muerte, ¿verdad?, y la desesperación con esa experiencia. Después pasé por una psicosis del trauma que me quedó porque yo no me quería envenenar, sino que fue un accidente, ¿verdad? El pensar en confiar en lo que me habían dicho, que me las tomara cada 5 minutos, y como les digo, quizás era una experiencia de mi vida, porque a nadie se le ocurrió que yo me podía envenenar, bueno, intoxicar. Y gracias a Dios, ¿verdad?, en la angustia de que yo no estaba padeciendo, ¿verdad?, en la agonía, y que no estaba un aparato listo para poderme hacer un lavado de estómago, ¿verdad?, llegó una luz a mi vida que me dijo, ¿verdad?, lucha, y empecé a vomitar. Después de eso tuve la experiencia, ¿verdad?, que quedé con un trauma, ¿verdad?, con una psicosis del miedo. Por eso yo conozco bien de cerca el miedo con las experiencias que les estoy contando. Cuando yo quedé con esa psicosis de ese miedo, ¿verdad?, que yo seguía sintiendo, salí del hospital, me hicieron un lavado de estómago, me pusieron suero, yo ya me sentí mejor, a mí me daban ataques de pánico. Y me daba la misma experiencia que yo sentí cuando me estaba, ¿verdad?, pasando por los efectos de esa sobreintoxicación. Yo lo vivía, esa angustia y todo. Pero yo empecé a hablar con mi mente, a crear conciencia de eso. Sí, busqué ayuda médica, ¿verdad? Me vio un doctor, un psiquiatra ahí en mi país, me empezó a dar medicina. Yo le tenía pánico a la medicina, yo no quería saber de medicina con el trauma que había tenido. Pero ¿saben qué? Yo lo afronté, yo lo reconocí. Reconocí que yo estaba pasando por un miedo que ya no existía en mi mente, que yo lo estaba imaginando. Y que como lo estaba imaginando, yo sentía todos los mismos sucesos, todo lo que había vivido, ¿verdad?, solamente estaban en mi mente y en mi imaginación. Y de esa manera he aprendido, ¿verdad?, a cómo lidiar con el miedo. Y por eso, ¿verdad?, les estoy compartiendo esto. Y ese miedo nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Nos afecta para buscar un trabajo, nos afecta para tener una relación, nos afecta a veces para comprar
una propiedad, para cualquier cosa que vamos a hacer en la vida, el miedo está latente, ¿verdad?, en los seres humanos. Nosotros padecemos de muchos miedos, ¿verdad?, de diferente nivel todos. Y cuando no reconocemos el miedo, ¿verdad?, y nos dejamos llevar por el miedo, entonces el miedo nos puede detener nuestra vida, puede destruir nuestra vida. Y muchas personas dicen, es bueno sentir miedo. Yo reconozco que el miedo es una emoción natural de todos los seres humanos, pero hay que reconocerlo para cambiarlo, para saber cómo afrontarlo. Y lo podemos cambiar, ¿verdad?, a prudencia, a precaución, ¿verdad? Pero no podemos dejar de que el miedo nos gobierne. Y eso es la razón por la que les estoy compartiendo esta experiencia. No dejemos que el miedo nos gobierne y nos detenga en nuestra vida. Como les digo, ¿verdad?, todos la tenemos esa emoción, ya sea en menor grado o en mayor grado. Pero el reconocerlo y no dejar que el miedo nos controle, lo único que podemos hacer, como les digo, ¿verdad?, es confrontarlo, ¿verdad?, y también convertirlo en prudencia, en precaución. Eso sí es bueno, pero no dejar que el miedo sea el que gobierna nuestras vidas. Mi nombre está como Margarita Calderón, escritora mística, en Facebook, y mi número de teléfono es 818-799-3702. Y mi libro, ¿verdad?, Un regalo divino con propósitos, está en Amazon, a sus órdenes por si quieren conocer un poco más de los temas que yo escribo, que son de conciencia humana y espiritual. Muchas gracias y es un gran placer y honor haber compartido con ustedes. Gracias, esa fue Margarita Calderón. Gracias por compartirnos un poquito de sus experiencias sobre el miedo. Yo creo que a todas en algún momento hemos sentido, sentimos aún miedo, pero es importante afrontarlo, aprender de ellos y hacer las cosas a pesar de tener miedo. Eso es muy importante. Gracias, Margarita, por ese testimonio.